Muy buenos días, amada iglesia. Voy a invitar a los hermanos de atrás que vayan pasando a sus lugares para dar inicio a la clase bíblica. Preparémonos, guardando silencio, ¿verdad? Para este tiempo de la clase. Es una dicha para mí estar nuevamente entre ustedes, en la iglesia donde el Señor nos puso. Después de muchos años, no, un año, después de un año. Que el Señor nos ayude en la clase. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos una vez más en esta mañana. Gracias por traernos a tu casa de oración, por darnos la dicha de estar congregados el día de hoy. Ayúdanos en todas nuestras debilidades, Padre Santo, y bendice esta clase de manera especial, Señor, en tu día santo. Nos has concedido 6 días de la semana para laborar, cumplir nuestras tareas y responsabilidades que tenemos. Y también en tu palabra nos mandas honrar el 4.º mandamiento, el día del Señor. Este es el día que tú has escogido para que nosotros podamos reunirnos para darte gloria, alabanza, honrar tu nombre, celebrar aquellos medios de gracia que nos has concedido. Ninguno como este día, Señor. Queremos alabarte, bendecir tu nombre y que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, hablándonos por medio de tu palabra, guardando tus mandamientos en nuestro corazón para darte gloria y para servirte, amarte, obedecerte. Te lo rogamos, Padre Santo. Gracias por mis hermanos que están congregados en esta mañana, por aquellos que van a llegar, Señor, tráelos con bien. En tus manos estamos, soberano Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a invitarles, me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El texto que acabo de leer es un texto muy conocido, ¿verdad? Muy familiar, memorizado por muchos cristianos, y nos habla acerca del método de la salvación. El método de nuestra salvación es la gracia de Dios, la sola gracia. Y el medio de nuestra salvación en el texto nos habla acerca de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí lo vemos también en pantalla. En este verso entonces vemos 2 solas, la sola gracia y la sola fe. Hoy vamos a continuar con la serie de las 5 solas de la Reforma. Hoy nos corresponde la sola gracia como único método, la sola gracia como único método para nuestra salvación. Sin duda, mis hermanos, el contexto religioso de las 5 solas de la Reforma fue la respuesta al catolicismo romano en el siglo XV. Y algunas de las preguntas que se debatieron en cuanto a la doctrina de la salvación fueron: ¿es la salvación por gracia o por obras? Esa fue una de las preguntas. ¿Es la gracia una contribución de Dios mientras que la fe es la contribución del hombre para salvación? ¿Es la salvación totalmente de Dios o depende de algo que hace el hombre, como su obediencia, su fe? Estas preguntas están relacionadas. ¿A quién es el autor de nuestra salvación, verdad? Si depende de Dios o depende del hombre.
si Dios contribuye con algo y luego la otra parte tiene que contribuir el hombre. Dios contribuye con un 80% y el hombre debe contribuir con un 20%. Es así, estas preguntas fueron realmente muy controversiales, importantes para la época en el cual el catolicismo romano estaba en su auge, estaba muy bien cimentado, muy consolidado aún dentro de la política, dentro del Estado. Pero estas preguntas, mis hermanos, llevaron a Martín Lutero y otros reformadores para volver nuevamente a la sola Escritura y responder todas estas preguntas acerca del método de la salvación frente al catolicismo romano. El catolicismo romano lo que hacía era distorsionar el concepto de gracia, ¿sí? Distorsionaba el concepto de gracia. Y creo que de la misma manera en nuestros días muchas iglesias, la religión y la cristiandad en general atacan la sola gracia, distorsionan aquel concepto de gracia que la Biblia enseña. Hoy vamos a tratar de responder, a medida que vamos estudiando esta doctrina, responder alguna de estas inquietudes bajo cuatro encabezados importantes que nos van a guiar a esta doctrina. Vamos a ver primeramente una breve introducción a la sola gracia. Segundo, vamos a hablar de los fundamentos de la sola gracia. Tercero, de las características de la sola gracia, y por último, los resultados. Ese es el contenido de nuestro estudio en esta mañana. Introducción, fundamentos, características y resultados de la sola gracia. Comencemos con la introducción. En esta breve introducción vamos a definir qué es lo que el catolicismo romano cree acerca de la gracia. Como ejemplo vamos a citar una controversia entre Martín Lutero y Desiderio Erasmo. Y por último vamos a definir bíblicamente qué es la gracia. Con esto entonces, mis hermanos, hablemos un poco acerca del catolicismo romano. Necesariamente, ¿verdad? Necesariamente debemos analizar un poco el concepto de gracia por parte del catolicismo. Si nosotros preguntamos a un católico si cree que la salvación es por gracia, ¿cuál sería su respuesta? Probablemente digan que sí, que la salvación es por gracia, pero luego ellos van a añadir que la salvación es por gracia, pero también se incluyen las buenas obras. ¿Y qué se necesita para hacer buenas obras, mis hermanos? Se necesita tener la buena voluntad de hacerlas. El término muy conocido y familiar, el libre albedrío. A esta gracia, el catolicismo romano lo denominaba como gracia cooperante. Esta gracia cooperante se trata de una gracia que coopera, así como su nombre lo dice, coopera con la voluntad del hombre para hacer buenas obras y de esta manera obtener la salvación. Aquí surge otra pregunta, una pregunta crucial o el debate crucial. ¿Puede el hombre por su buena voluntad escoger la gracia de Dios? Mis hermanos, esa pregunta causó esa reforma, la reforma que hoy en día conocemos del siglo XV. ¿Puede el hombre por su buena voluntad escoger la gracia de Dios? El catolicismo dice que sí, con aquella gracia cooperante que surge del hombre por su buena voluntad, ya que el pecado no dañó, no causó, no tuvo consecuencias de manera total en la voluntad del hombre. A esto añadimos, mis hermanos, como ejemplo a la controversia que surgió entre Martín Lutero y Desiderio Erasmo de Rotterdam. Erasmo era un monje, era un católico, un sacerdote católico romano. Y él publicó un libro
Publicó un libro en 1524 titulado La diatriba de la voluntad o la libertad de la voluntad, discusiones acerca de la libertad. Y él dijo en este libro lo siguiente: por libre albedrío queremos decir que es un poder de la voluntad humana por el cual un hombre puede aplicarse a las cosas que llevan a la salvación eterna o darles la espalda. Es lo que este hombre afirmaba, que Dios ofrece su gracia, pero que hay libertad en el hombre, por lo cual debe elegirse esta gracia, como también puede resistirla y puede rechazarla. Eso es lo que afirmaba Erasmo, un católico, un sacerdote de aquellos días. En respuesta, Martín Lutero escribió lo siguiente en su libro de la esclavitud de la voluntad. Él dijo: el hombre por sí mismo o por sus poderes naturales no puede contribuir nada o ayudar a su conversión, y esa conversión no es solo en parte, sino completamente una operación, un regalo y obra del Espíritu Santo, quien la lleva a cabo y la efectúa por su poder y virtud a través de la palabra. Entonces vemos a Martín Lutero considerando a las enseñanzas de Erasmo como nada más que salvación por obras, una salvación por obras bien arreglada y bien presentada. Por tanto, negaba el impacto de la caída sobre la voluntad. El catolicismo romano niega el impacto de la caída sobre la voluntad del hombre, mientras el catolicismo defendía una voluntad parcialmente caída. Lutero y los reformados sostenían que la voluntad está totalmente caída a causa del pecado. En su estado caído, mis hermanos, el hombre caído espiritualmente no puede escoger la gracia de Dios. Ese fue el debate y la pregunta que surgió y se debatió en aquellos días de la Reforma. ¿Se entiende hasta aquí, verdad, mis hermanos? Cuán importante es entender este asunto, mis hermanos. Miren los errores que el catolicismo romano cometió tras afirmar una salvación por hombres. Mucho antes de la Reforma, el catolicismo romano comenzó a desarrollar un sistema de salvación por obras. Mucho antes de la Reforma. Ellos creen que el hombre puede contribuir a su salvación por medio de las obras. Y la pregunta es, ¿cuáles obras? ¿Cuáles obras para el catolicismo romano son necesarios para la salvación? Inicialmente ellos hablaron de los 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Vemos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción, el orden sacerdotal, el matrimonio, que son vigentes hasta nuestros días. Los 7 sacramentos o los sacramentos que hoy en día sostiene el catolicismo fueron ya afirmados en el año 1439, mucho antes. Ellos afirman que los sacramentos son la fuente para obtener gracia salvífica. Los sacramentos son la fuente para obtener gracia salvífica. Ellos comienzan por el bautismo y van desarrollando luego la confirmación y así, como fuente de gracia para su salvación. Pero además de esto, ellos deben perseverar, ¿verdad?, en estas obras, así que ellos añadieron otras obras para perseverar en dicha gracia. Para nosotros son errores, otros errores que el catolicismo sostiene. Por ejemplo, vemos la oración por los difuntos y hacer la señal de la cruz. Allí hay un año aproximado en el cual se han afirmado estas enseñanzas y estas prácticas. La veneración de ángeles y santos muertos, el uso de imágenes, la misa como Cristo que vuelve a crucificar diariamente, participando del cuerpo y la sangre literales, la exaltación de María como Madre de Dios, la doctrina del purgatorio, oraciones dirigidas a María, santos, muertos y ángeles, besos al pie del Papa, adoración de la cruz,
las imágenes y reliquias, el ayuno los viernes durante la Cuaresma, el celibato de los sacerdotes, el rosario, la venta de indulgencias, la transubstanciación, tradición declarada de igual autoridad que la Biblia en el Concilio de Trento, la infalibilidad del Papa en materia de fe y moral, y otros errores que son añadidos al catolicismo romano, los santos, los monjes, monjas, monasterios, conventos, 40 días de Cuaresma, la Cuaresma, día de la Candelaria, día del pescado, la mal llamada Semana Santa, Domingo de Ramos, miércoles de ceniza, jueves santos, viernes santos, domingo de Pascua, incienso, aceite santo, palmas santas, medallas de San Cristóbal, amuletos, novenas y muchos más, ¿verdad? La lista sigue, la lista aumenta. Y mis hermanos, todas estas prácticas no tienen ningún tipo de apoyo o sustento bíblico. Un autor catalogaba al catolicismo como paganismo, ya que es una mezcla de todo, es una mezcla de obras y de muchas cosas más. Bueno, eso fue el contexto de la época para que la reforma pueda surgir. Entonces, ¿qué es la gracia bíblica? ¿Cómo Lutero y los reformadores definían la gracia bíblica? Volvían a la sola gracia, volvían a la sola escritura más bien. Nuevamente, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra gracia quiere decir aquello que concede gozo, deleite, bendición. Gozo, deleite, bendición, aquello que concede este gozo. Pero de esta gracia nos dice también que es un don, así como la fe. No solamente la fe, sino también la gracia son don. Es una dádiva, es un regalo. Dice el texto, además de que es un don, por eso dice el texto, que esto no de vosotros. Esta gracia no es de ustedes, no es de vosotros, no surge de ustedes, es algo externo a nosotros. Por eso también el verso 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. De hecho, mis hermanos, la muerte espiritual del hombre hace que la gracia de Dios sea inmerecido. No lo merece, no lo merece. Hay un aporte de un autor que dijo lo siguiente: la gracia es el eterno, absoluto favor de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales a los culpables e indignos. La gracia, mis hermanos, es el eterno y absoluto favor de Dios manifestado en conceder bendiciones espirituales a culpables e indignos. A medida que vayamos desarrollando la clase, ¿verdad? Vamos a ir encontrando más puntos importantes de qué es la gracia. Para esto vamos a hablar de los fundamentos de la sola gracia. Hasta aquí una breve introducción, ¿verdad? El auge del catolicismo romano. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿De dónde viene esta gracia? Vamos a hablar de la gracia y la calidad de las obras, la gracia como iniciativa de Dios, la gracia proclamada en el Evangelio de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo. Mis hermanos, muchas personas piensan que pueden ser salvos con base a sus buenas obras, ¿verdad? Muchas personas hoy en día creen que van a ser salvos con base a sus buenas obras. Si la salvación fuera por obras, mis hermanos, las obras de un hombre en su estado caído nunca serán suficientes para satisfacer la justicia de Dios, nunca. Y esto lo enseña la Biblia. Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias a los ojos de Dios. Todas nuestras obras, así del hombre caído, aún del creyente, son como trapos de inmundicias. ¿Cómo deben ser las obras para hallar justificación? Deben ser hechas con fe.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cualquier obra hecha sin fe, con una fe genuina, una fe salvadora, es imposible agradar a Dios, por muy buena persona que sea moralmente, por muy buen ejemplo sea ante la sociedad. Si no tiene fe genuina, fe verdadera, no puede agradar a Dios con esa buena obra. Y además tiene que ser una obra para glorificar a Dios. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, si la salvación fuera por obras, nuestras obras deben ser hechas perfectamente, deben ser hechas perfectas. Y esa es la necesidad del hombre, mis hermanos. Ninguno en su estado caído puede hacer buenas obras perfectas para satisfacer los estándares de justicia de nuestro Dios. Ninguno puede hacer buenas obras. Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pongo estos textos para que ustedes los lean, porque hay base suficiente para afirmar que la salvación no es por obras, que la gracia no se obtiene por algo que yo pueda hacer, Por esto Pablo dijo a Tito en su carta, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. También dijo a los romanos, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De manera que la obra ya no es obra. Son opuestos, son contradictorios. Si decimos que la salvación es por obras, negamos la gracia, ¿sí? O lo contrario, si afirmamos que la salvación es por gracia, entonces debemos negar una salvación por obras. Así sea un aporte del hombre para su salvación. No, mis hermanos. Así que hay suficiente base bíblica para rechazar aquel concepto de gracia cooperante de los católicos romanos y rechazar además cualquier concepto de gracia a la que se debe añadir las obras. Hoy en día muchas iglesias, denominaciones, otras sectas tienen un sistema de salvación con obras necesariamente. Y nosotros debemos rechazarla por los textos que acabamos de leer. Así que la gracia entonces, mis hermanos, necesariamente debe surgir en el corazón de Dios. Es iniciativa de nuestro Dios. Efesios nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió. En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. La doctrina de la elección, mis hermanos, es un acto de gracia. Es un acto de gracia. ¿Y qué es lo que movió a Dios a apiadarse de algunos? ¿Qué es lo que movió a Dios a depositar su gracia solamente en algunos hombres? Efesios continúa diciendo, capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Así que fue la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Miren esos adjetivos allí. Rico, su gran amor, que es rico en misericordia. Y dicha misericordia, mis hermanos, es aplicada de manera soberana, ¿verdad? Es aplicada de manera soberana. Otra vez, Pablo hablando a los romanos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Dígame si eso no es soberanía de Dios. Su gracia y su misericordia se aplican por iniciativa de Dios de manera incondicional. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó
primero. Verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios no nos amó porque haya visto en nosotros algún tipo de afecto, de amor hacia Dios. No, fue inicialmente el amor de Dios, el amor de Dios. Algunas personas creen esto. Muchas personas creen que para ser salvos deben tener la iniciativa y mostrar algún tipo de afecto hacia Dios, pero el texto afirma lo contrario. El amor de Dios es algo incondicional, no lo merecemos, mis hermanos. ¿Y de dónde es proclamada esta gracia? Esta gracia, mis hermanos, siendo que es incondicional, inmerecida, esta gracia es proclamada en Cristo. Es proclamada en Cristo. Nuevamente Efesios, capítulo 1, 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. ¿Cuál es la doctrina que proclama la gracia de Dios? El Evangelio, la redención, el perdón de pecados, mis hermanos, son proclamados en el Evangelio de Cristo. Allí se encuentra la gracia de nuestro Dios, la adopción como hijos de Dios. Si la salvación fuera por obras, mis hermanos, entonces serían por las obras de Cristo. Serían por las obras de Cristo. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿A quién se señala aquí? La obediencia de uno. Es la obediencia de Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Así que este texto de Romanos nos enseña acerca de quién es Él, de quién es Cristo y su obediencia perfecta a la ley, su disposición para sufrir la condenación de aquellos que creen en Él. Solo Cristo. El domingo pasado, cuando hablamos de la sola gracia, hablamos de esta verdad. Así que el Evangelio es la doctrina que va a proclamar aquella gracia que es soberana e inmerecida, pero es aplicada por medio de su Espíritu. Es aplicada por medio de su Espíritu. Miren cómo el profeta Zacarías habló en el capítulo 12, verso 10. Llama a la gracia, lo llama Espíritu de gracia. Luego continúa diciendo que aquel Espíritu de gracia va a transformar los corazones del pueblo. Romanos 8:11 nos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que mora en los creyentes, este es el que da vida. Este es el que aplica la obra de Cristo en nosotros. Aplica la resurrección a vida nueva en el creyente. Así que la obra redentora de Cristo, su muerte en la cruz de Cristo allí, es aplicada por la obra del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, que la salvación por gracia es una obra del Dios Trino. Necesariamente, mis hermanos, tiene que obrar la Trinidad para salvarnos. Un autor decía lo siguiente: Dios el Padre es la fuente de toda gracia, porque se propuso en sí mismo la elección. Dios el Hijo es el único canal y mediador de la gracia proclamada en el Evangelio. Y Dios el Espíritu es el suministrador, quien aplica el Evangelio al alma con poder salvador, avivando a los elegidos, mientras están espiritualmente muertos y conquistando sus voluntades rebeldes. Otro autor dijo:
La gracia es una provisión para aquellos hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corruptos que no pueden cambiar su naturaleza, tan desobedientes a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no pueden verlo, tan sordos que no pueden escucharlo y tan muertos que Él mismo debe abrir sus tumbas y levantarlos a resurrección. Eso es la obra de la Trinidad, esa es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la salvación de un incrédulo. Por tanto, mis hermanos, esta gracia tiene algunas características. Primero, es inmerecida. Esta gracia, mis hermanos, es inmerecida. Nadie lo merece. Los que estamos aquí sentados, ninguno merece esa gracia. Ninguno. Por lo general, mis hermanos, nosotros estamos acostumbrados a recibir algo por lo que hacemos, ¿verdad? Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a recibir, por ejemplo, un pago por el trabajo que hacemos. Por ejemplo, trabajamos, nos esforzamos y al final del día queremos aquel pago por aquello que hice. La gracia no funciona así. La gracia de Dios no funciona así. A los ojos de los santos, a causa de nuestro pecado, todo el esfuerzo que hacemos son dignos de condenación. Son dignos de condenación. Ahora, teniendo en cuenta que la gracia es iniciativa de Dios, debido a que el hombre no puede escoger a Dios ni puede hacer buenas obras que cumplan los estándares de Dios, entonces, si la gracia es proclamada por el Evangelio de Cristo, dicha gracia es inmerecida. Es inmerecida. Por ejemplo, si tú eres contratado por un salario de 1.500.000, ¿verdad? Recibes tu contrato laboral, 1.500.000, tu sueldo, tu salario, y al final del mes tú estás esperando recibir los 1.500.000. Pero ¿qué pasa si en ese primer mes tú recibes 2 millones? Los 1.500.000 son justos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los 500? No lo merecías. Eso es gracia. Eso es gracia. Se recibe algo de una manera inmerecida. Y ya que es inmerecida, entonces es gratuita. Esta gracia es gratuita. Miren lo que Pablo dijo a Romanos. Por cuanto todos pecaron, ese es el estado de los hombres, todos pecaron y todos están separados, destituidos, quedan por fuera de la gloria de Dios, y nos dice que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta gracia tiene que ser gratuita. Si no la mereces y nadie puede ganarla, nadie puede comprarla, esta gracia tiene que ser gratuita, ya que nadie la merece. Y eso es lo que nosotros debemos entenderla. Tú no puedes ganarte esta gracia. Tú no puedes ni siquiera comprarla. El hombre más rico no puede comprarla con sus bienes. El hombre más religioso para el catolicismo romano, que el hombre acumulaba sus buenas obras al punto de que al morir eran tantas sus buenas obras que podía conceder esas buenas obras a otro que ha muerto. Los santos, ¿verdad? Los hombres santos canonizados por el catolicismo. Ninguno puede comprar esta gracia. Tiene que ser necesariamente gratuita. Y si es inmerecida, si es gratuita, entonces esta gracia es soberana. Es soberana. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos nos hace imaginar, ¿verdad? Dice, así también la gracia reine. Nos hace pensar en un trono. ¿Y quién está sentado en ese trono? De acuerdo a los pasajes allí, ¿quién está sentado en el trono? La gracia, ¿sí? Es lo que dice. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Y Romanos nos dice, así también la gracia reine.
Así que todo aquel que está sentado en un trono tiene poder para gobernar y tiene que ser soberano. Y por eso esta gracia obra soberanamente para otorgar la salvación. Pongamos el ejemplo. Pensemos solamente en Romanos 9, 9 al 13, un ejemplo claro de aquella gracia soberana. Porque por la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces vemos aquí en este ejemplo, Dios, dos hermanos en un mismo vientre. Dios elige al menor sobre el mayor. Eso era algo opuesto a lo que las tradiciones o lo que los judíos creían. El mayor siempre era elegido, pero en este caso Dios elige al menor. Y también vemos que Dios elige antes de que los dos hermanos hayan hecho algo bueno o malo, en el verso 20. Así que Dios elige no con base a las obras, sino que la elección es por pura gracia y aplicada de manera soberana. Aún desde el vientre de la madre, Dios escoge. Por tanto, mis hermanos, podemos decir que la gracia de Dios es inmerecida, es gratuita, es soberana. Y debemos entenderlo de esta manera. Y como resultado, mis hermanos, esta gracia va a glorificar a Dios. Va a glorificar a Dios. La sola gracia es el único método de salvación, mis hermanos, que Dios dispuso en su sabiduría para glorificar su propio nombre. Es el poder de Dios, es su sabiduría glorificarse a sí mismo en la salvación de su pueblo. Por esto, Pablo termina o concluye aquella doctrina de la elección. Concluye diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Quién puede entender los caminos de Dios? Alguien dirá: no, es injusto que Dios solamente conceda su gracia a algunas personas. No, dice: ¿quién entenderá la mente de Dios? Son inescrutables sus caminos, son insondables sus juicios, porque ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta gracia, que es soberana, es gratuita, es inmerecida, da gloria a Dios, glorifica. Y por tanto, mis hermanos, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Lo despoja de su orgullo, lo despoja de su orgullo. Por esto, Romanos dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está pues la jactancia? Nos dice: queda ¿qué? Excluida, queda excluida. A cualquier hombre que afirma o sostiene una gracia cooperante, donde yo aporto un 20% a Dios por mis buenas obras. Si fuera así, entonces mis obras tienen parte, pero ¿qué es lo que dice Romanos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí la palabra ley, la ley de la fe, no se refiere a la ley como el decálogo. Esta ley es norma, es una regla, la regla de la fe, la medida, la norma de la fe. De esta manera queda excluida, ya que la fe también es un don de Dios, mis hermanos. Por esto también el pueblo de Israel y nosotros debemos recordar lo que dijo por Moisés a su pueblo: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No vayas a pensar que hubo algo en ti
y vio Dios algo bueno en ti para que Dios se mueva e incline su corazón delante para que seas salvo, no. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Otro resultado de la gracia de nuestro Dios, de la sola gracia, es motivar a las buenas obras, motivar al creyente a las buenas obras, a las buenas obras. Algo que debemos entender, y creo que es algo que muchas iglesias confunden, y es lo siguiente: la sola gracia, mis hermanos, promueve en el creyente a hacer buenas obras, necesariamente. Por esto Pablo también escribió a los Efesios, porque somos hechuras suyas, somos creados en Cristo para buenas obras. Miren, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿qué es aquello que precede a las buenas obras? La gracia de Dios. La gracia de Dios, mis hermanos. Es decir, que las buenas obras son el resultado de haber sido participantes de la gracia. Por esto cobra sentido guardar los mandamientos de Dios, guardar todas las exhortaciones de Dios, porque es yo correspondo al ver que he sido salvo de mis pecados, al ver que yo no he contribuido con mi buena voluntad, ya que no puedo escoger a Dios, al ver que Dios es tan misericordioso que envió a la segunda persona de la Trinidad a morir por mis pecados, siendo yo un gran pecador e indigno y merecedor del infierno. Ahora puedo ver la cruz de Cristo, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en Él. Ahora entonces soy movido a hacer buenas obras, pero las buenas obras no son antes, son después, son el resultado. Y creo que esto es una advertencia también y una exhortación para todos los creyentes, que si verdaderamente han experimentado la gracia de Dios, entonces son llamados a hacer buenas obras. Y no es a lo contrario. Así que, mis hermanos, los resultados de la gracia, de la sola gracia, es glorificar a Dios, humillar al hombre, despojarlo de todo orgullo y motivar al creyente a hacer buenas obras. Probablemente los que estamos aquí, mis hermanos, todos los que estamos aquí, la mayoría quizás, las personas nuevas que nos visitan, necesariamente deben redefinir el concepto de gracia para salvación. Tienen que definir necesariamente el concepto de gracia. Muchos aquí todavía quizás creen que la salvación es por gracia, pero también por obras, por tu obediencia, porque has sido un buen esposo, una buena esposa, un empleado ejemplar, ¿cierto?, ante la sociedad, en el trabajo. Pero no. Recuerden que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así que, querido amigo, si escuchas la voz de la gracia en tu corazón, una gracia que es soberana y merecida, absolutamente libre, entonces debes acudir a Él. Debes acudir a Él, entendiendo que la salvación es por gracia. Tu corazón está lleno de maldad, tus obras son como trapos de inmundicia, pero damos gracias a Dios que en su infinita bondad y misericordia ha extendido su mano para pecadores como tú y puedas hallar misericordia. No mereces esta gracia, pero Dios te la puede conceder. No depende de ti, no depende de tus esfuerzos, de tus méritos, depende de la voluntad de Dios, pero ven a Él, ven a Él. ¿Cómo concluimos esta doctrina? Primero, rechazamos la gracia preveniente o la gracia cooperante, ¿verdad? Rechazamos la gracia cooperante y toda clase de sistema que enseñe salvación por gracia y por obras. La cristiandad de nuestros días necesita evaluar el concepto de gracia. Segundo, afirmamos que la obra de la gracia salvadora es la obra del Trino Dios. Y por último, sostenemos que los resultados de la gracia como propósito es glorificar a Dios y humillar al hombre, y tiene sus aplicaciones para el creyente, son pastorales.
en lugar de cuestionar a Dios por qué sí tuvo gracia de algunos y no de otros, en lugar de cuestionar a Dios, es asombrarnos de Él, asombrarnos de su gracia, de su soberanía, de su bondad y misericordia. Encontrar consuelo en Él, encontrar refugio en Él, meditar, ¿por qué soy salvo si no lo merecía? Vamos a cerrar con una oración y responder algunas inquietudes. Padre Santo, te damos gracias una vez más por concedernos la dicha de abrir tu palabra, leerla, aplicar a nuestros corazones. Que esta doctrina, Señor, también mueva nuestro corazón a darte gloria y honra, Señor. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria, clamó el salmista. Asimismo, Señor, la sola gracia exalta tu nombre, glorifica tu nombre y deja al hombre en su lugar, lo deja en su humillación. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.